queridos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes y además, fíjense, aprovechando la magnífica temperatura de la que siempre solemos presumir aquí en nuestra zona. Incluso, fíjense, hasta sudando un poquito porque es envidiable ahora mismo la temperatura que tenemos precisamente donde nos encontramos en el día de hoy, en nuestra alquería, en esa máquina del tiempo que nos cambia de época, pero también de lugar. Y nosotros, bueno, pues casi a colación del programa anterior, estamos todavía en este pago de las viñas, en este pago de los molinos, en este pago del aguadero, de la Pucha Vieja. No sé si recordarán que les hablábamos de cómo se llamaba toda esta zona que tenemos precisamente a nuestras espaldas. Y nos quedaba la asignatura pendiente de conocer los molinos, que los vamos a conocer en tan solo unos instantes de cómo se encuentran en la actualidad. Decíamos que estamos también, don Manuel, bienvenido, en una de las zonas también, por qué no decirlo, también más bonitas y atractivas de Motril, y también quizás de las más desconocidas. Sí, es una zona bastante desconocida por la mayor parte de los motrileños. Es verdad que no hay... Hoy quizás esta no tiene tanta incidencia, en un futuro tendrá más, ¿no? Pero ahora mismo no ha tenido demasiada incidencia, pero es verdad que esta zona también es muy antigua, es decir, que estamos hablando de la zona del pago de los molinos de las viñas o el pago de las viñas, que es un nombre que se remonta al siglo XVI, cuando en esta zona todavía no se había introducido el cultivo o había una antigua acequia musulmana que estaba sin uso y tal, y aquí se plantaban viñas. Y en esta zona había un molino que está recogido ya en los inventarios de la familia Borno, porque también perteneció a la familia Borno, y se le conoce con el nombre del Molino de Borno o el Molino de las Viñas, que por suerte todavía se conserva en parte. Este molino harinero, que además tenía 4 paradas, un molino que tiene 4 paradas, que tenía 4 piedras de moler, ¿no? Cuatro sistemas, que era un molino movido... Trituradora, efectivamente. Es un molino que está movido por agua. Esta misma acequia que tenemos a la espalda, esta misma conducción de agua que pasa por debajo de la antigua fábrica del Carmen, es el que servía para mover los molinos del molino de las viñas, ¿no? Hay que recordar que venimos, como decimos, de visitar concretamente esta hermosa fábrica también, una fábrica pequeñita llamada la fábrica del Carmen, la cual estamos ahora mismo en la fachada posterior, una fábrica que era pequeñita en todo su ser, porque tenía todo tipo de los elementos necesarios y maquinaria para el proceso total de la caña, para hacer la campaña completa, como se decía en aquella época, ¿no? Y por debajo el molino de las viñas, ¿no? Molino que seguramente es de origen musulmán, porque es una de las propiedades que recibe el conde de Borno, Francisco Ramírez de Madrid, en su época, es decir, cuando conquistan Motril, en 1489, en aquellos años de finales del siglo XV, principios del XVI, o es una zona que los reyes católicos le dan a Francisco Ramírez de Madrid o que compró, seguramente, pero además este molino siempre perteneció a la familia Ramírez de Madrid y hay multitud de escrituras, se conserva multitud de escrituras de arrendamientos a molineros de este molino de las viñas. Se llama así por eso, porque en esta zona había viñas, no había caña de azúcar, sí que era un molino harinero, seguramente para moler pues muchas de las tierras de cereales de lo que hoy vemos plantado de zona de regadío, que en aquella época eran de cereales de secano, claro, y que evidentemente tenían que molerlo en algún lado. Motril sí tenía varios molinos, uno de ellos era el molino de Beas, que estaba junto a los Bates, y otro de los molinos, bueno, otro existía que también fue de los Francisco Ramírez de Madrid, estaba en el Salto del Gato en Pataura, que todavía se conserva un acueducto, también era un molino de agua, y se conserva un acueducto todavía en Pataura. En el Salto del Gato había otro molino que se conocía con el nombre de Molino de Lieña, y este es el Molino de las Viñas. Estos eran los molinos más importantes, molinos harineros más importantes que había en esta zona. Se ha conservado en parte, que es lo bonito de esta zona, es verdad que está muy deteriorado, pero en parte se ha conservado, y seguramente la obra original de este molino sea musulmana, porque a principios del siglo XVI ya es propiedad de Francisco Ramírez de Madrid, de los condes de la familia, después fueron condes de Borno, y siguió funcionando en el siglo XVIII, todavía existe, todavía está funcionando en el siglo XVIII, y no sabemos si después
seguramente también en el siglo XIX este molino siguió funcionando. Repito que es un molino de agua. La canalización o el desvío de la acequia, claro, para debajo. Aquí comprobamos la importancia que tenía el agua. Claro, todo, pero para los musulmanes sobre claro, todo, para los musulmanes, pero además el agua de Guadalquivir, aprovechar la fuerza y el caudal del agua en diferentes. Seguramente en época musulmana, antes de la ampliación de la acequia, usaba esa acequia vieja que debió pasar por aquí. Incluso yo pude ver más para abajo, en los años 80, unos restos de esa acequia antigua, que estaba sin uso, estaba prácticamente como un trozo se conservaba la acequia un trozo. El caso es que todavía conservamos un molino, quizás sea una de las edificaciones más antiguas que tenemos en Motril, que está muy deteriorado, está medio en ruina, pero sí que es verdad, de edificaciones industriales de este tipo, el Molino de las Viñas posiblemente sea uno de los más antiguos que tenemos en la ciudad. Digo que aparece muchísima documentación que yo he visto, aparece los inventarios de los condes de Borno, arrendamientos y tal, aparece en los planos antiguos de Motril, aparece este famoso molino, porque fue famoso en Motril. Era un molino, debió ser grande porque tenía 4 paradas, es decir, 4 molinos para moler ya era bastante importante. Y además de agua, que no era de animal, no era de sangre, porque los tradicionales cuando son más pequeños estaban mordidos por burro o por mulo. En este caso es molino de agua. En este caso si lo pudiéramos mirar por dentro, veríamos que todavía conserva los canales, claro, de la tarjea para mover el agua. Y volvemos a recalcar la fuerza que tiene que tener esa agua para mover esas. Pero además es que se ve claramente cuando bajamos por aquí, como está inclinación por gravedad. El agua iría a mover la rueda catalina de que movía el molino. El caudal tremendo que lleva la acequia, es decir, que lleva esta desviación de la acequia. Luego ahí ya se empieza a bifurcar más, lógicamente, para regar, ¿no? Para abrirse, pero aquí. Y además está la construcción, lo que queda de los muros es antiquísimo, lo que queda de los muros de este molino es antiquísimo. Que todo esto también se llama Pago de los Molinos porque quizá, posiblemente, pudo existir otro molino de papel, pero en este caso de papel. Lo sitúan por aquí, pero no sé exactamente dónde, pues no ha quedado nada de este molino de papel. Decía yo también que hubo 2 molinos de papel en Motril. El que hizo Ana Gutiérrez, la mujer de Alonso de Contreras, sobre 1620, 20 y tantos, en la zona de Minasierra. Y este, que debió estar aquí en Motril, ya existía en 1614, existía ese molino de papel, y tenían razón los molinos de papel en Motril, es decir, porque las antiguas formas de azúcar, cuando se sacaban del pilón de barro, se empapelaban, es decir, se vendían en papel, empapeladas. Ajá. Y ese papel, la cerámica, si se sacaba el cono de azúcar, le daba la forma, se sacaba el cono de azúcar, claro. Se sacaba el cono de azúcar y después ese cono se empapelaba y se ataba con cuerdas para venderlo. Es decir, que no se llevaba con la cerámica, sino de empapelaba. Y esta fábrica de papel en Motril, pues debían ser. ¿No hemos tenido en Motril algún cementerio de formas de este tipo? Porque en algún sitio irían a parar. Bueno, eso es uno de los grandes enigmas, como yo digo, de Motril, ¿no? Nos podemos imaginar que desde las aduanas azucareras, incluso musulmanas, ¿no?, el modo de cuajar el azúcar lo hacían en forma de barro, es decir, tenían 5 arrobas, es decir, que deben ser así de grandes, y los porrones debajo para que cuando le echaban la greda, echaban barro por arriba, el agua corriera y la miel soltara la miel por abajo. Yo siempre digo, cientos de años fabricando esos porrones, esas formas de azúcar y tal, ¿dónde están? Claro. No lo hamos. Aunque se reutilizaran algunas. Sí, normalmente no solían reutilizarla porque el azúcar tendía a pegarse. A pesar de que por dentro las bañaban en aceite o en un tipo de brea, las bañaban para aceite para que no se pegara el azúcar. A mayor parte lo que hacían era el maestro de azúcar, cuando consideraba que la forma estaba, es darle un martillazo, romper el barro y ese cascajo tirarlo y volver a hacer de nuevo. Por eso había alfarerías muy importantes en Motril, la que había en el Cerro, la alfarería del horno de Nuestra Señora, la otra que había en la Plaza Cruz Verde, la actual Plaza Cruz Verde, otra que había en Capuchino, eran grandes alfarerías
dedicadas a construir. La tierra se sacaba del Cerro del Fraile, esta zona de por aquí. Muy arcillosa, ¿no? Muy arcillosas, y de ahí se hacían las formas de azúcar. Incluso Motril tenía una denominación de origen, una marca. Cada forma tenía una cabida determinada y era la que se permitían vender. Y bueno, ¿dónde están? Que debió ser a lo largo de 400 años fabricando formas de azúcar, debía haber una montaña. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toda esa arcilla en forma de... Eso sería un descubrimiento prodigioso en Motril, porque tendríamos seguramente formas enteras originales o trozos de formas que se pudieran montar para ver cómo eran realmente las fábricas. Ahora, ¿dónde están? Seguramente fueron a rellenar sitios que eran pantanosos. Motril teníamos, a partir del Camino Patria, zonas pantanosas en La Vega, y seguramente el Jaúl, en la época musulmana llamado Abul, seguramente pues fueron a rellenar, igual que se ha hecho con los cascajos de las obras también, ¿no? Ha ido a rellenar huecos, agujeros en La Vega, ¿no? Pues esto igual, seguramente algún día alguien haciendo cualquier cosa le tropezará con un almacén de trozos de formas de azúcar impresionante, algún día. Hasta ahora, si ha aparecido alguien, ha de ello. El caso es que indudablemente en algún sitio deben estar. Y decíamos que el papel también tiene sentido, ¿no? Claro, el papel, los molinos de papel tiene sentido. Pues en vez de comprar el papel fuera, pues había su fábrica de papel, aunque parece que no tuvieron mucho éxito, pero también hubo su fábrica de papel. La celulosa no fue la primera que fabricó papel. No. También estaban esta fábrica de papel que producía un papel vasto, normalmente papel de estraza, para envolver el azúcar. Utilizaba, y una vez que estaba envuelta en papel, se amarraba con cuerda y así se vendía en el mercado. Luego se marcaban, ¿no? Se marcaban, claro, la calle Marca en Motril, que es donde estaba la oficina de las marcas, ¿no? Es decir, también se llama su patente de marca, ¿no? Claro. Y este molino, es que la construcción es antiguísima, su saltapial, ladrillo, es decir, que aquí tenemos una obra, se conservan todavía muchos de los paredones y no podemos ver la zona de abajo, pero la zona de abajo se conservan el agua, los canales de agua que movían la rueda de los molinos para mover las paradas, para mover los molinos de piedra que molían el grano en esta época. Es muy curioso, esto merecería, como decíamos con la fábrica del Carmen también, una restauración y ver cómo era y ver cómo se podría mantener esto de alguna manera, porque esto posiblemente, lo que estamos viendo aquí es de origen musulmán, de lo más antiguo que hay en Motril. Podemos tener en Motril, ¿no? Sí. Si es de origen musulmán... Sí, el conde de Borno lo compra, se lo regalan o los reyes católicos lo compran, y el molino aparece clarísimamente en este pago de Motajaní o de Boazoidar, en lo que después se llama el pago del molino, ¿no? Y la olla, fijaros lo que decíamos antes de la olla del molino, cómo se baja, ¿no? Cómo está por debajo del nivel, ¿no? Por eso la olla del molino, la olla o el hoyo del molino, las dos formas así. Claro, ¿no? Incluso nosotros que estamos paseando por aquí, escuchamos todavía la fuerza del agua. La fuerza del agua. Por debajo. Tiene un gran caudal, la acequia de Motril tiene un gran caudal y eso ha permitido, pues evidentemente, mover pues muchas de estas instalaciones fabriles. Incluso muchos, posiblemente algunos de los ingenios azucareros de Motril no fueran tampoco de sangre, sino también se movieron con agua. Pero sí sabemos que, por ejemplo, el molino de Beas, que estaba en Los Bates, que también era de un musulmán que se llamaba el Hadid, y que después Beas, que es uno de los primeros repobladores motrileños, se lo compra, se movía con agua de la acequia. Es decir, y este también. Es decir, que indudablemente estamos delante de uno de los edificios industriales más antiguos motrileños. Y es muy curioso, debería ser también alguna vez pensarlo y restaurarlo, ¿no? Aquí estamos viendo incluso como... Pocas cosas tenemos en Motril, algo queda, ¿no? Algo queda, no, y eso es ese mensaje que hemos mandado en numerosas ocasiones de bueno, que siempre decimos que no tenemos nada, pero es que lo que tenemos poquito a poco, ¿no? Y se están haciendo esfuerzos, ¿no? Y ya lo sabemos, por ejemplo, la fábrica del Pilar se está restaurando ahora, nos llevará su tiempo, esfuerzo económico y de trabajo, y que llevará su tiempo. Pero bueno, que no quede ahí y a lo mejor por el día de mañana pues seguir recuperando zonas tan importantes. Estamos viendo la acequia, ¿no? Aquí ya la acequia actual y
Y también qué bonito es pasear por estos sitios, y seguir un poco el caudal de la acequia, que hoy en día también tendemos a taparlas y a embovedarlas. La ruta del agua en Motril tenía que ser un gran atractivo desde el punto de vista turístico también, ¿eh? La ruta del agua, eso es una torna, decía una torna o maclaca. Esta es moderna, ¿no? Esta es moderna, pero porque la acequia antigua está más arriba, ¿no? Pero se puede ver, y es un desvío de la acequia, la cantidad de agua que lleva la acequia, es decir, que es impresionante el volumen de agua, el caudal que tienen estas zonas de regadío. Gracias a la acequia es posible todo esto. Claro. Es decir, Motril, el origen de Motril está relacionado totalmente con la acequia. Seguramente Motril no debió existir hasta que en algún momento hicieron la acequia. Seguramente en época musulmana. Hicieron la acequia y a partir de ahí es cuando existe Motril. Motril no tenía otros cursos de agua, era un curso de agua de los montes que hay alrededor, una fuente, poco más, pero hasta que no se consigue hacer la acequia y regar la vega, Motril no debió tener existencia. Por eso algunos motrileños antiguos decían que el origen de Motril estaba en Pataura, porque Pataura sí tiene sus características más fáciles, ¿no? Pero traer el agua a toda esta vega del Guadalfeo, toda esta vega, pues fue desde luego un esfuerzo importantísimo y lo que le dio futuro a la ciudad. Yo siempre, cuando hemos hablado o cuando me han preguntado cuál puede ser la riqueza, ¿no? O la mayor riqueza que no han podido dejar los árabes, unos piensan en la Alhambra o piensan yo siempre pienso en el agua, ¿eh? En el regadío. Yo siempre pienso en el regadío, ¿eh? Algunos cronistas antiguos decían que el origen de la acequia era romano, ¿no? Pero yo no lo creo, el origen de la acequia debe ser musulmán, ¿no? Es decir, los musulmanes son los que aprenden el oriente en el agua y la traen, encaminarla y el futuro de toda la agricultura que tanta riqueza dio a Motril históricamente está en la acequia. Es decir, cuando se traslada, se saca la acequia del azul del río y se hace a los 50 metros de altura recorrer todo el borde del río y después la ampliación hasta llegar a la Rambla de los Álamos y después la ampliación a toda esta zona. Nos podemos imaginar toda esta zona sin regadío, viñas, cereales, pastos, y de pronto se convierte en una tierra riquísima con la ampliación de la acequia. Cambio de fisonomía. Totalmente, totalmente. Y de colorido, por supuesto, ¿no? Hemos mencionado a los musulmanes, hemos mencionado incluso a los romanos que han salido por ahí, pero me ibas a comentar un cotilleo de los fenicios. ¿Sí? No sé si te acuerdas que me has dicho, off the record me decía. Hay algunos cronistas antiguos, yo no lo he llegado a ver nunca, decían que en la zona de la colina aparecieron restos fenicios, platos, cerámica fenicia y tal. Eso no se puede, hasta que no tenga uno delante, la cerámica no la puede ver, ¿no? Porque los técnicos, los arqueólogos saben diferenciar perfectamente si lo que estamos viendo son restos musulmanes o restos romanos o restos fenicios. Pero siempre nos contaban los antiguos cronistas de Motril que en la zona de la colina, esta zona de aquí, hubo, cuando se hizo alguna excavación, salieron restos fenicios. No sería extraño, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque estábamos en una zona de paso de los fenicios, ¿no? Y de la Salobreña, ¿no? El caso es que, bueno, es uno de los rumores que corría en Motril, que había restos fenicios. Claro, se decía que había restos fenicios en el cerro, había restos fenicios en esta zona de aquí, en la colina, y que, bueno, yo no he visto ninguno, evidentemente, ¿no? Pero que sí que es verdad que era uno de los rumores que había en el Motril de aquellos años 70, donde, bueno, pues hay restos fenicios, han aparecido platos fenicios y ánforas fenicias en la colina. Bueno, alguna vez a lo mejor existen y no los conocemos. Claro que sí. Lo que sí existe es toda esta maravilla de pagos que estamos viendo. Y bueno, no vamos a seguir andando mucho porque nos costaría llegar, pero el Deire está ahí. Y el Deire también. El Deire fue otro de los grandes inventos. Que decía que significaba el pago del convento cristiano, Aldeir, el musulmán, el pago del convento cristiano. Seguramente también sería una zona de olivos o de árboles también la Vega de Motril tuvo en época musulmana y posteriormente, al principio del siglo XVI, la Vega de Motril fue una zona de producción de seda. Decía, había muchísimos morales puestos.
Es decir, que y la seda de Motril fue importante, pues seguramente todo esto también estuvo plantado de árboles, que tampoco requieren zonas, época de, bueno, de grandes regadíos, se bastaría con la lluvia, y indudablemente toda esta zona, lo mismo el Deire. El conde de Bornos, con mucha vista comercial, en 1701 le pide permiso al ayuntamiento y a los regantes para abrir un boquete, como se decía en aquella época, un boquete en la acequia principal, para poner en regadío el Deire, con esa acequia que va más alta que la acequia principal, para poder en regadío toda la zona del Deire. Los documentos dicen que ahí tenía el conde de Bornos 1000 marjales, que hubo que desmontarlos, es decir, que seguramente serían colinillas, hubo que desmontarlas y se hizo con un total de 1000 marjales de tierra, de cultivo, de regadío, que fue también una inversión importante, pero también una riqueza futuro importante, el gran propietario los grandes propietarios de Motril. Que tiene esos 1000 marjales y un cortijo, como decimos nosotros, y como decimos nosotros, un cortijo que no era un cortijo, que era casi un palacete, ¿no? Sí, el cortijo del conde era muy importante, ¿no? Pero además tenía muchas casas en la Plaza de España, por ejemplo, ¿no? En la Plaza de España el conde de Bornos tendría su casa principal, que es verdad que seguramente donde estoy el Calderón, en esta zona sur de la Plaza de España. Incluso tenían ahí los condes de Bornos una alhóndiga. Una alhóndiga musulmán, no, las antiguas alhóndigas eran posadas. Y ahí tenía, después la hereda Beatriz Galindo como viuda de Francisco Ramírez de Madrid, y ellos tenían el mesón de los musulmanes, porque esa alhóndiga era el mesón que tenían los musulmanes en Motril, y también pasa a ser propiedad de Ramírez de Madrid, y después lo hereda Beatriz Galindo. Y ese fue el primer hotel que tuvimos en Motril, que sepamos. Ese. El primer hotel. Posada, claro, el primer hotel que teníamos en Motril, que tuvimos en Motril. En la época de los Reyes Católicos. En la época de los Reyes Católicos. En época musulmana, porque esa alhóndiga era musulmana. Venía de la época. Mundo musulmán. Y también lo compran los Reyes Católicos, perdón, lo compran los Ramírez de Madrid, pasa a ser propiedad de Beatriz Galindo. Y ahí tenía Beatriz Galindo sus posesiones en Motril, una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, me ha llamado siempre mucho la atención, que hubiera sido todo un hallazgo si lo hubiéramos encontrado, un cuadro donde se había pintado la conquista de Motril y de Salobreña en ese cuadro. Anda. Al estilo del cuadro de... Pero estamos hablando de un cuadro del siglo XV, principio del XVI. Entre los bienes de Beatriz Galindo está esa pintura de la conquista de Motril y de Salobreña. ¿Está datado eso? Sí, está datado perfectamente. Cuando se hace la partición de bienes de Beatriz Galindo a la muerte de Francisco Ramírez de Madrid, se divide las propiedades, ¿no? Y entre las propiedades que tiene Beatriz Galindo recoge esa pintura de la conquista de Motril y Salobreña. Es decir, habían hecho un cuadro para conmemorar imaginaros que pudiéramos encontrar ese cuadro de finales del siglo XV, de que se vea Motril, claro, cómo era Motril, cómo era Salobreña. Al estilo del de la conquista. Una cosa así sería. Porque claro, ese cuadro sería para ensalzar la figura de Francisco Ramírez de Madrid, que es el conquistador de todo esto, ¿no? Que es el que mandaba a las tropas cristianas en la conquista de Motril y Salobreña. Qué lástima no haberlo encontrado nunca, ni saber dónde está. Se habrá perdido en la bruma de la historia, ¿no? Bueno, nunca se sabe también. Nunca se sabe, a lo mejor un día se la tropieza uno en cualquier lado, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, pues repasando la historia de Motril y repasando ahora, pues fíjate, por los caminos, ¿no? Caminos de la Vega. Los caminos de la Vega, que nos darán para muchos programas en el futuro. Porque mira que hay nombres también, muchos que vienen de los árabes. Muchos árabes. Rodeados por acequias, por toponimia musulmana. Es decir, que nos podemos imaginar que cuando los motrileños hemos hablado tanto del Deire, el cortijo del Deire, y resulta que el Deire es un nombre que ya existía en el siglo XV, es un nombre musulmán, y además refleja una historia, y es que Aldeir significa convento cristiano. Es decir, que ahí debió haber un convento de cristianos, vete a saber cuándo. Y al lado el Cerro Fraile. El Cerro Fraile. Que no sabemos.
y Calonca y los despoblados que hay, ¿no? Despoblados Parila, Calonca, que no sabemos dónde estaban, el Colorado, Parila, Calonca, que eran despoblados, que son pequeñas aldeas que existieron y que hoy no existen. Posiblemente la zona de Parila fuera lo que hoy nosotros llamamos la Garnatilla. Calonca existe también Cortijo, en Calonca, y Colorado igual, pero ya existían esos despoblados en época musulmana, en pequeñas aldeas que existieron en esta época. Bueno, y hasta aquí hoy nuestro pequeño paseo, nunca mejor dicho, por la historia de Motril, donde hemos recorrido una vez más grandes argumentos, ¿no?, de la huella y del testigo que nos han ido dejando los pobladores antiguos, porque hemos hablado de fenicios, hemos hablado de romanos, hemos hablado también, por supuesto, de los musulmanes y de la época un poquito más contemporánea. En estos pagos, vamos a decirlo así, porque es verdad que cuesta como esquematizarlos o cuadricularlos, ¿no? Sí sabemos que existen, lógicamente, pero cuadricularlos es más complicado. Pero pagos fantásticos, todos esos nombres que hemos ido recordando. Y sobre todo hoy visitando estos molinos, el molino sobre todo de harina, que podría ser uno de los vestigios más antiguos que tenemos aquí en nuestro municipio. Por supuesto, estábamos la semana anterior también con esa fábrica del Carmen, maravillosa, y de camino, pues ya digo, recorriendo un poco toda esta orografía maravillosa que tenemos en nuestro municipio, que toda viene abrigada por este caudal de agua que, gracias a Dios, sobre todo los árabes, nos hicieron, nos repartieron por todo el municipio y nos dieron riqueza sobre todo a esta zona, como nos contaba don Manuel Domínguez. Así que, don Manuel, otro viaje sensacional, ¿no? Porque un viaje en el tiempo, ¿no? Y que habría que decirle a los motrileños que por qué no, que muchas veces nos da por pasear a la playa, nos da por pasear, pues por qué no, pasear también por estos pagos, por estos caminos que nos invitan. Muy bonito, muy relajante además, porque estamos en medio del campo, de verdad, no hay prácticamente tráfico, ¿no? Y se está maravilloso, y de camino, fíjense lo que acabamos de descubrir, una auténtica maravilla. Casi tan bonita como la de nuestro próximo programa, que la van a descubrir muy pronto. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Adiós.